Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Pueden colocarse cómodos. Estimados hermanos, iniciamos y entramos ya a una última bienaventuranza. Y recuerden que venimos nosotros de un trayecto, un tiempo largo que llevamos examinando y exponiendo Sermón del Monte. Bien, hermanos, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es la inevitable la realidad de la persecución cristiana. El versículo 10, donde entramos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de describir, hermanos, estas características internas del creyente, de aquellos que han sido transformados, de ver que los pobres en espíritu, de ver los que lloran, de ver los mansos, de ver los que tienen hambre y sed de justicia, de los misericordiosos y de los de limpio corazón y de los pacificadores, entonces llegamos a un punto en el cual parece negativo dentro de todas estas preciosas bienaventuranzas. Y es algo que en los tiempos en que vivimos, en muchos círculos cristianos, hermanos, esta bienaventuranza no es tocada ni es vista como verdaderamente una bienaventuranza. El dolor, el sufrimiento, la persecución por causa del Señor, por causa del Evangelio, no es vista bien. Para muchos, si sufren por causa del Señor, pues es visto como algo que más como un castigo que como una bendición. Así que, hermanos, vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo concluye las bienaventuranzas con una verdad y una realidad sorprendente. El verdadero discípulo padecerá ¿qué? Persecución. El verdadero hijo del reino va a padecer persecución. Ahora, nosotros vivimos en una cultura que se enorgullece de predicar la tolerancia, la inclusión, la libertad de expresión. Sin embargo, y paradójicamente, hermanos, la fe cristiana enfrenta la mayor hostilidad en este mundo. Cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio, hermanos, el mundo tiene una hostilidad y el mundo tiene una violencia y un odio hacia la verdad. Pero vivimos en un mundo que constantemente vive predicando y enseñando y llamando entonces a la libertad, a la tolerancia, a la libre expresión, hermanos, a la inclusión. Pero el Evangelio no es tolerado. El Evangelio y Cristo no es tolerado. El creyente no es tolerado. Y esto hace, hermanos, que muchos creyentes entonces se escandalicen y entren como en confusión, en vergüenza, cuando su fe es ridiculizada o marginada. Pero cuando Jesús termina estas bienaventuranzas, hermanos, no ofrece un evangelio de comodidad. Él no está en ninguna manera diciéndonos que esto va a ser fácil, que esto va a ser muy cómodo, sino que nos dice una cruda verdad y realidad. Mateo 5:10 entonces es el clímax de esta serie de bendiciones. Jesús pasa de esas actitudes internas del corazón a las consecuencias externas en el mundo.
¿Cómo es que el mundo va a responder a aquellos que han sido pobres, que han llorado por causa de su pecado, que han visto su pobreza, su ruina espiritual, que han llorado por causa de su pecado, aquellos que son mansos, humildes ahora, hermanos, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que aman esta justicia, aquellos que son misericordiosos y que brindan misericordia, aquellos que son limpios de corazón porque verán a Dios, y aquellos que son pacificadores en un mundo que muestra una hostilidad y un odio, una aversión y una violencia hacia Jesucristo, hacia el Evangelio y hacia los creyentes. Así que es significativo que Jesús no diga, bienaventurados si son perseguidos. No, el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución. Así que la persecución no es una posibilidad dentro del Evangelio. Nunca piense que la persecución va a ser algo posible, algo que pueda ocurrir, hermanos. ¿Por qué? Porque la persecución es una consecuencia inevitable de un nuevo carácter, de una nueva naturaleza, de una nueva condición espiritual. Esta es, hermanos, de una vida transformada. Así que todo aquel que nace de nuevo, vive en esta naturaleza y es hijo del reino, él va a tener una consecuencia inevitable, hermanos, y es la persecución. Así que esta bienaventuranza, hermanos, es la reacción del mundo a este carácter, al carácter de los hijos del reino. Eso es, la persecución es la reacción, es la respuesta del mundo a este nuevo carácter. Como el Señor Jesús dice en Mateo 9, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme cada día. Así que, hermanos, si realmente usted y yo vivimos como ciudadanos del reino, el mundo responderá inevitablemente en oposición. Inevitablemente. Y comienza primero por los de qué. El Señor dice que los enemigos nuestros serían ¿quiénes primero? Los de su casa. Dime, ¿dónde apedrearon a los profetas? ¿Fuera de Jerusalén o en Jerusalén? En Jerusalén, en la misma casa. ¿Dónde Cristo fue crucificado? ¿En otra ciudad, en otra nación, fuera de su pueblo? ¿Dentro de qué? De su pueblo. Así que, hermanos, si realmente nosotros vivimos como ciudadanos del mundo, del reino, hermanos, el mundo va a responder con hostilidad y una oposición inevitable. Por eso el título, hermanos, es la realidad, lo inevitable la inevitable realidad de la persecución cristiana. Porque muchas veces, en muchos círculos, como les digo, quieren ocultar esto. Si usted es creyente, usted nadie lo va a mirar, nadie lo va a tocar, usted va a vivir en una burbuja. Pero el Señor no nos dice esto, dice totalmente lo contrario, que si usted ha sido un pobre en espíritu, lo ha reconocido, usted ha sido también alguien que ha llorado por su pecado, usted ha dejado de ser altivo y se ha humillado, es manso, usted ha dejado de vivir en una justicia propia y tiene hambre y sed de la justicia del Señor. Si usted ha dejado de su altivez, su arrogancia y falta de compasión como es el mundo y ahora es una persona misericordiosa, y también usted ya no vive conforme a la corriente de este mundo, sino que tiene un corazón limpio y puro y busca las cosas de arriba, hermanos, y también es un hombre que ya no vive en la contienda del mundo, sino que es pacificador, usted va a tener entonces el mundo en contra suya. No importa si es su papá, si es su mamá, si es su hermano, si es su esposo, si es su esposa, no importa si es su mejor amigo, su vecino, no importa quién sea, nosotros vamos a sufrir hostilidad, vamos a sufrir persecución, odio, violencia, menosprecio, hermanos. Pero este es el costo y este es el precio, hermanos, de una generación o de un pueblo que vive a la luz de Cristo, a la luz de la palabra. Así que, hermanos, y hoy en día, como les decía anteriormente,
muchos se sienten extraños de que un creyente sea rechazado. Para muchos les es difícil ser rechazados. Pero la realidad es que vamos a ser rechazados. Así que todo aquel que enseñe que un creyente, un cristiano, debe estar en los lugares de prominencia, donde nadie los toca, donde nadie los aborrece, sino que todo el mundo son amigos y los ven como amigos, como lo mejor, hermanos. Tiene que revisar primero su doctrina, tiene que revisar su conversión. No vaya a ser que él sea enemigo de Dios y sea amigo de ¿quién? Del mundo, como dijo Pablo. Si yo agrado al mundo, no soy entonces siervo de ¿quién? De Cristo. Y esa es la verdad. Hoy en día se vive eso. Hay predicadores famosos de la prosperidad, hermanos, que todo el mundo los alaba y los pone en un lugar de preeminencia. Y muchas veces uno ve los comentarios y cualquiera que le hace un comentario negativo, todo el mundo se le viene encima porque es su becerro. Ese es su Dios. Así que la idea central de nuestra enseñanza en esta mañana es que la persecución es la evidencia inevitable de una vida que refleja la justicia de Cristo en un mundo que ama las tinieblas. Esta es la evidencia inevitable, hermanos. Inevitable. Si vivimos una vida de justicia conforme a Cristo, pues tendremos un mundo de enemigo que ama las tinieblas. Y el propósito, pues, que la iglesia deje de temer la hostilidad del mundo y pueda entender que la persecución forma parte de la vida cristiana y poder comprender que la raíz teológica del sufrimiento, podamos entender esa raíz teológica, qué es lo que dice Dios acerca de este sufrimiento y que podamos regocijarnos en la certeza de nuestra ciudadanía celestial, que quienes son perseguidos es una evidencia y tenemos que mirar que sean realmente perseguidos por causa de la justicia. Hermanos, entendiendo que el rechazo del mundo es, hermano, en realidad la aprobación del cielo. Cuando somos rechazados por el mundo, somos aprobados ¿por quién? Por el cielo, por Cristo. Así que es bien importante mostrar que la persecución forma parte normal, es parte normal de la vida cristiana. Es bien importante. Yo les he enseñado en los pactos donde surge esa guerra, ese conflicto y esa persecución. Génesis, ¿qué? 3:15. Y pondré, ¿qué? Enemistad. Y pondré enemistad. Así que tenemos claro entonces desde Génesis hasta el Apocalipsis esta verdad. Ahora pueden ustedes entender por qué el Señor dice en su palabra: no os extrañéis cuando encontréis en diversas ¿qué? Pruebas. Como si alguna cosa extraña os acontece. Sí, no es extraño. Desde Génesis lo tenemos. Desde Génesis vemos y ya lo vamos a desarrollar. Así que, hermano, para comprender esta bienaventuranza debemos responder 3 preguntas. ¿Es realmente normal la persecución? ¿Esta persecución para los cristianos es realmente normal? ¿Por qué somos perseguidos? ¿Por qué es que somos perseguidos? ¿Y por qué el mundo odia la justicia? Y ese es nuestro encabezado, la realidad histórica de la persecución. No es de hoy. La causa de la persecución es por causa de ¿qué? De la justicia. ¿Y por qué el mundo aborrece la justicia? Son preguntas que vamos a resolver en nuestro estudio. La realidad histórica de la persecución. Ahora el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución. La palabra persecución, dioko, significa perseguir, acosar, hostigar, expulsar, perseguir hasta hacer huir. Así que nosotros somos perseguidos, acosados, hostigados, expulsados, perseguidos hasta que podamos huir. Jesús no dice: si os persiguen, como si fuera una posibilidad remota que le pueda ocurrir al creyente. Él asume la persecución como una certeza histórica y teológica para todo aquel que decida vivir piadosamente. Todo aquel que decida vivir piadosamente padecerá persecución. Ahora, la persecución no es una anomalía en la historia de la redención. No es algo que dentro de la redención apareció de un momento a otro. Es una anomalía, un lunar que le apareció allí de un momento a otro.
No, mis hermanos. La persecución es el hilo conductor de toda la experiencia del pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otra, hermanos. Es el hilo conductor. Es el hilo que atraviesa toda la escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así que no habla solamente de un martirio. Cuando nosotros vemos y examinamos la persecución, no se trata solamente de un martirio, se trata de burlas, se trata de rechazo, de calumnia, de discriminación, de pérdida laboral, de exclusión social, de encarcelamiento y de muerte. Y todo esto lo vemos de Génesis a Apocalipsis. Así que quiero decirle, y quizá no se vaya a desanimar en esta mañana, pero los justos siempre han sido perseguidos. Siempre. Ahora, nosotros no estamos en este tiempo viviendo una persecución, hermanos, como tal que tengamos que huir, pero no sabemos mañana. Pero cuando usted mira las redes, hermanos, y habla de Cristo, y habla de no al aborto, sí a la vida, habla que el Señor prohíbe matar y que esto es, hermanos, un mandamiento de Dios. Ustedes pueden ver el odio tan terrible, el insulto tan terrible. Estos días se está tratando esto. Algunos señores van a pasar una propuesta para condenar, para que no se dé libertad para el aborto. Pero los abortistas, hermanos, los anti-vida, dicen unas cosas y unas blasfemias contra el Señor Jesucristo, contra el Evangelio, contra los creyentes. Es una cosa impresionante, hermanos, que uno ve la humanidad como está de podrida, de corrupta, tan alejada de Dios, hermanos. Que un animalito, un huevito es preservado y es cuidado, y aquel que toque un animalito tiene cárcel y eso está bien. Pero el que mate un bebé, asesina una criatura en el vientre de su madre, no tiene ningún problema, hermanos. Pero si hablamos en contra de ello, entonces el mundo estará, hermanos, en enemistad. Así que el sufrimiento y la persecución no es ningún accidente histórico, en ninguna manera. Génesis capítulo 4 nos recuerda que el primer hombre fue asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué lo mataron? El primer hombre que fue asesinado fue Abel. ¿Quién lo mató? Su propio hermano. Ahora, él no lo mató por política, ni por dinero, ni por tierras. ¿Por qué lo mató, hermanos? Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que Abel por la fe fue ¿qué? Justificado. Así que Abel es un hombre ¿qué? Justo. Y Abel ha ofrecido un sacrificio acepto a Dios. Claro, él se presenta con un animal sacrificado, entendiendo que él necesita reconciliación con Dios, entendiendo que nadie puede acercarse a Dios sino por medio de ese sacrificio, lo que apuntaba ya a Cristo Jesús. Así que él de esta manera fue acepto, creyendo que necesitaba ser reconciliado, que necesitaba el perdón, la justicia de Dios. Así que, hermanos, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo. Y sus ofrendas daban testimonio. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era de quién. ¿Y mató a quién? A su hermano. ¿Y por qué causa le mató? La pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿qué? Justas. Hermanos, quiero decirle algo. La justicia siempre incomodará.
Siempre. Un mundo lleno de injusticia, de maldad, de pecado, de iniquidad, que odia a Dios, odia su palabra, su evangelio, que odia a los creyentes, a los que anuncian las buenas nuevas. Es un mundo que odia la justicia. Al mundo no le gusta que usted viva rectamente, íntegramente, totalmente opuesto al mundo. Nos dice por allá, creo que es en Pedro, que por cuanto nosotros no corremos en su misma disolución, nos insultan, nos afrentan, nos odian, nos aborrecen. Así que un hijo odiará a su padre porque su padre le citará la verdad y le llamará a vivir rectamente delante de Dios. Una esposa podrá insultar a su esposo y odiarlo cuando le cite la palabra. O un esposo odiará a su esposa cuando ella le cite la palabra. O porque su conducta no sea como la de él. Así que la justicia tiene enemigos donde quiera que vayamos. Actuar en justicia, en integridad y en rectitud y no complacernos con las obras infructuosas de las tinieblas tiene enemistad, tiene odio, tiene oposición. Y este es el mundo. Así que vemos entonces en Génesis, vemos a Abel. Vemos el odio de su propio hermano y no vino de una persona ajena, vino de su propio hermano. Así que no puede ser extraño para nosotros que cualquier ser querido nuestro nos haga oposición, sienta odio hacia nosotros y seamos perseguidos. Que en su trabajo, por causa de usted ser justo y no complacerse en las obras de las tinieblas, pueda ser odiado y quizá pueda ser expulsado, echado, retirado. Oh, hermanos, el no complacernos con las obras infructuosas de las tinieblas nos va a traer muchos enemigos. Muchos enemigos. Porque la justicia siempre va a incomodar el pecado. La justicia siempre va a incomodar las malas obras. La justicia nunca se complacerá en ninguna medida con las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora, si recordamos a Josué, Josué fue odiado por sus hermanos. Él fue odiado, fue vendido, fue traicionado, fue encarcelado injustamente. ¿Y todo por qué? Porque Dios estaba con ¿quién? Con él. Porque Dios estaba con él. Él no se complació en llegarse a la esposa de su señor, de su amo, aunque ella lo cedía y lo asedía y lo perseguía. Él no accedió. ¿Y qué pasó? Lo alabaron por él haber actuado rectamente, porque él dijo, ¿cómo haría yo tan grande mal contra Dios y contra mi Señor? ¿Pecaría yo contra Dios y contra mi amo, mi Señor? ¿Y cuál fue el pago de su justicia? Ir a la cárcel. Porque la justicia siempre incomodará el pecado y traerá oposición, odio y violencia. Hermanos, los profetas, Jeremías fue golpeado, encarcelado, arrojado a un pozo por decirle la verdad. Isaías, según la tradición judía, fue aserrado. Pero si leemos Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 24, segunda de Crónicas, capítulo 24. Verso 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. ¿Qué está haciendo Él? Proclamándole la verdad, diciendo, ustedes han violado los mandamientos,
Ustedes han pecado contra Dios, ustedes lo han dejado. Ahora, como ustedes lo han dejado, Él también a ustedes los va a abandonar. Ese es el pecado que cometió, ¿qué? Jeremías. Irlos a confrontar con una verdad, con la realidad, con su pecado. Así que Jeremías está proclamando la justicia de Dios. Dios los va a dejar por su pecado. ¿Y qué hacen ellos? ¿Cuál es la respuesta de ellos, hermanos, ante la justicia? Les incomoda, se enojan, se llenan de odio. ¿Y qué dice el verso 21? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Escucha bien, hermanos. Zacarías no murió fuera del templo, lo mataron allí, donde ellos iban y adoraban y glorificaban y Dios se manifestaba. Y decían allí, iban y adoraban y decían, Dios, Dios, Dios. Y es la realidad y es la verdad. Por eso el Señor le dijo a todos aquellos sacerdotes, fariseos, escribas, saduceos, todos ustedes son unos hipócritas, porque ustedes pintan de blanco los monumentos, las tumbas de los profetas, pero ustedes son lo mismo que sus padres, que los mataron. Así que, hermanos, la justicia siempre incomodará el pecado. Por eso el Señor es tan perfecto. Usted ve que los hombres pobres, los que reconocieron su pobreza, su miseria, se humillaron, lloraron, hermanos, amaron la justicia, son misericordiosos, lavaron sus corazones, fueron limpios de corazón, hermanos, aman la justicia, son pacificadores. Esa es una naturaleza contraria al mundo, totalmente contraria al mundo, es opuesta. Por eso nuestra vida cristiana es una vida contra la corriente del mundo. Nosotros los cristianos vivimos en oposición a la cultura, hermanos. El evangelio es contracultura. Es totalmente opuesto. Y cuando nosotros somos luz, el mundo aborrece esta luz. Ahora miremos en el Nuevo Testamento la realidad de la persecución, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Veamos desde el 10, démosle mayor amplitud al contexto. Pero tú has seguido mi doctrina. Segunda Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. ¿Y qué dice? En el verso 12, ¿cómo comienza? Persecuciones y ¿qué más? Y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Ahora, él ya le está diciendo a Timoteo, al joven Timoteo, mire, yo he vivido esto, he pasado por esto, he sufrido persecución, padecimiento, pero él le da esto y le dice esta palabra que quizá muchos evangélicos le van a rechinar en los oídos. No estoy hablando de ustedes porque ustedes tienen esta realidad. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dígame una cosa, ¿está desconectado el antiguo del nuevo? No, ese es el hilo que va atravesando toda la Escritura. Todos los justos han padecido persecución. Así que Pablo no está diciendo, bueno, todos los que quieran vivir en Cristo Jesús, algunos van a padecer persecución. Él no está diciendo, él no está eximiendo, él no hay ningunos consentidos aquí. Él está diciendo, todos los que verdaderamente quieran vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, conforme a su justicia, conforme a esa nueva naturaleza, conforme a los ciudadanos del reino y las reglas del reino, ellos todos van a padecer ¿qué? Persecución.
van a ser odiados, van a ser perseguidos, van a ser aborrecidos, van a sufrir oposición, se van a burlar. Hermanos, ahora, si nosotros pensamos en Juan el Bautista, ¿por qué fue decapitado Juan el Bautista? Por causa de la justicia. Porque Juan el Bautista le dijo al rey, mira, la mujer que tienes, ¿es qué? Es tuya, es la mujer de tu hermano. Y por eso fue que decapitado. Hermanos, Cristo fue despreciado, desechado. Nos dice en Juan 15:20. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así que el Señor está diciendo, mire, a mí me persiguieron. Si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del seco? Si hemos tomado la cruz de Cristo, le seguimos, pues vamos a sufrir ¿qué? Persecución. Y esta es la realidad, hermanos, esta es la realidad de aquellos ciudadanos del reino, de aquellos que han visto su pecado, han llorado por él, se han arrepentido, hermanos, han alcanzado misericordia, aman la justicia, son pacificadores, buscan el bien, hermanos. Estos son los que van a recibir realmente persecución, van a padecerla. Así que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, no, a mí ya lo hicieron conmigo, pero lo van a hacer con ustedes. Cuando recordamos a los apóstoles, Pedro fue encarcelado, Jacobo decapitado, Pablo azotado, apedreado, encarcelado y finalmente ejecutado. Así que la iglesia primitiva, usted ve en el libro de los Hechos, es prácticamente la historia de la persecución. Cuando leemos el libro de los Hechos vemos toda la persecución, hermanos. Es la historia de la persecución. Esteban, Felipe, Pablo y Silas, todos sufrieron cárceles. Esto es una verdad y esto es una realidad. La iglesia durante siglos. Hermanos, cuando uno estudia la historia de la iglesia, ha sido tremendo, tremendo. Los mártires romanos, los reformadores, los puritanos, los misioneros, los creyentes perseguidos en Asia, en África, en Medio Oriente. Así que la historia de la iglesia puede escribirse como dijo alguien una vez, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia siempre ha sido perseguida. Siempre. Ahora, nosotros no tenemos esa clase de persecución que están sufriendo, por ejemplo, en África y en otros países, hermanos, donde el Islam, que son musulmanes, el Islam persigue, tortura, mata. Los mismos padres denuncian a sus hijos por causa del evangelio. Todavía nosotros no tenemos una persecución de tortura, aunque han asesinado a algunos pastores en algunas zonas. Pero realmente una persecución como tal. Pero vendrá el tiempo. Hoy en la era digital sí hay persecución, sí hay odio, sí hay violencia. Pero físicamente no la estamos recibiendo todavía. Pero la hay, de alguna manera. Quizá la experimenta usted en su trabajo, en su familia. Quizá ha perdido amigos. Quizá ya no se puede reunir con algunos familiares porque les es molesto, porque les es odioso, porque les es fastidioso, porque no participa de las obras infructuosas de las tinieblas, porque ama la justicia. Así que la iglesia también durante 20 siglos ha padecido la persecución. Pero, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite la persecución en la iglesia? Hermanos, Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a mirar el fruto, la bendición. Por eso el Señor dice, bienaventurados
cuando a ustedes los persigan. Bienaventurados son. Y ya sea, ustedes ya saben desde el inicio, cuando iniciamos la serie expositiva del Sermón del Monte, qué significa bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. Felices, dichosos, cuando los persigan. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, la persecución purifica a la fe. La persecución hace que el creyente, hermanos, se purifique más y más. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor, esa fe que ha sido probada con fuego sea hallada en qué? En alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, es lo que nos dice la palabra del Señor. Que esta fe va a ser probada. Y se prueba como el oro. El oro se pasa por el fuego para ser purificado. Y esta fe y esta prueba va a producir también perseverancia. Nos va a ayudar a perseverar, hermanos. Así que al final dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que lo que vemos entonces es que Dios permite la prueba porque por medio de ella somos purificados. Nuestra fe es probada, hermanos. Y esa fe, entonces, cuando venga Cristo, recibirá honra, gloria y alabanza. Porque esa fe probada produce paciencia y la paciencia no avergüenza porque el amor de Cristo ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, lo dice Romanos 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8. Y mira lo que dice, si quiere leamos desde el 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hermanos, estamos viendo entonces que el sufrimiento es parte de la dicha del creyente. El creyente debe sentirse dichoso y bienaventurado, porque esta prueba lo purifica, lo moldea, hermano, lo lleva a perseverar, a depender de Cristo, a firmar más su corazón en el Señor y estar dispuesto. Una de las evidencias que usan los apologistas acerca de la defensa del Cristo hombre, del Cristo histórico, el verdadero, es que ellos utilizan, ¿cómo es posible que no puede existir este hombre real y verdadero cuando en aquel tiempo y todavía después de 2000 años los hombres están dispuestos a morir por causa de él? Ese es un argumento que usan. Que estén dispuestos a morir por él. Si no fuera Jesús, si no fuera el Salvador, si hubiese sido un hombre común y corriente, un profeta cualquiera, ¿por qué hasta el día de hoy la gente está dispuesta a morir y soportar tanta tortura por causa de Cristo? Hermanos, esta es la verdad y la realidad para nosotros. Pero Jesús aclara inmediatamente que no toda persecución es bienaventurada, hermanos. También tenemos que ver eso, volviendo a nuestro texto. Volvemos al texto en Lucas.
Perdón, Mateo 5. No toda persecución es bienaventurada. Existe una persecución que Dios honra y otra que simplemente es consecuencia del pecado personal. Y eso tenemos que aclarar. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ¿cuál es la verdadera causa de la persecución? Y este es nuestro segundo encabezado. Y este aquí es el corazón del texto. Nuestro Señor Jesucristo no dice simplemente bienaventurados los perseguidos. Él dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución, y nos dice ¿por qué causa? Por la justicia. Y esto cambia totalmente el significado, hermanos. Así que en el contexto del Sermón del Monte, la justicia no es un mero moralismo externo o un legalismo farisaico, como el Señor nos dice en Mateo 5:20. La justicia del reino es una justicia imputada, puesta a nuestro cargo. La perfección de Cristo es acreditada en nuestra cuenta por la fe, hermanos. ¿Y qué produce? Una justicia, hermanos, impartida. Una vida transformada que refleja el carácter de Dios. Al Señor Jesucristo imponer, implantar su justicia en nosotros, pues lógicamente lo que se va a ver entonces es una vida transformada que va a reflejar el carácter de Dios. Y esta justicia, hermanos, se manifiesta cuando somos pobres en espíritu, cuando lloramos por el pecado, cuando somos mansos, nos humillamos, cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando mostramos misericordia, cuando somos puros de corazón y cuando hacemos la paz. Hermanos, cuando el cristiano vive así, se convierte entonces en un forastero en su propia tierra. Cuando los creyentes vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra en el Sermón del Monte, nosotros nos convertimos en forasteros en este mundo. ¿Por qué? Porque es algo totalmente opuesto a la naturaleza pecaminosa del mundo. Nosotros ya somos vistos como bichos raros en este mundo. Totalmente. Usted no ha estado en un lugar cuando saben que usted es cristiano y los que aborrecen el evangelio saben cómo lo miran, saben cómo lo hablan, cómo lo tratan, como de tercera. Hermanos, es la verdad y la realidad. Pedro lo dice de la siguiente manera, primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjense que no tenemos por qué amedrentarnos ni turbarnos, hermanos, porque el mundo nos aborrezca, nos persiga. Dice que somos bienaventurados por causa de la justicia. Es por causa de la justicia de Cristo. Hemos sido justificados, hemos sido transformados. Tenemos una nueva naturaleza que no ambiciona este mundo, que no ama los deseos de este mundo, porque de allí nos sacó el Señor, y que tenemos ahora una aversión por el pecado, la maldad y todo lo que el mundo practica, todo lo que el mundo le llama bueno. Entonces ahora nosotros lo llamamos ¿cómo? Malo. Y todo lo que el mundo llama entonces malo, hermanos, para nosotros es ¿qué? Bueno. Esa es la oposición. Todo lo que el mundo declara bueno, nosotros lo miramos a la luz de la Escritura, y por la justicia que hemos recibido, por esa nueva naturaleza, podemos juzgar las cosas conforme a la luz, conforme al Espíritu Santo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado. Pero el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Así que allá hay una guerra, ahí va a haber una lucha, ahí hay una contención, ahí va a haber una oposición. Hermanos, la realidad es esta. No podemos nosotros vivir conforme al mundo.
hay una nueva naturaleza. Y la causa entonces de esa persecución es la justicia. Tenemos una justicia imputada que se nos ha dado. Y nosotros vivimos conforme a esa justicia. ¿Conforme a la justicia de quién? De Cristo. Evaluamos todas las cosas conforme a la justicia de quién? De Cristo. Actuamos conforme a la justicia de Cristo y no conforme a la corriente de este mundo, que es enemistad con Dios. Por eso el Señor dice, todo aquel que quiere hacerse enemigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque va a actuar conforme ¿qué? Conforme al mundo y no conforme a la justicia de Él. Hermanos, así nos dice esta palabra. El versículo 17. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si Dios lo quiere que suframos padeciendo, haciendo el bien, es mejor sufrirlo así que haciendo ¿qué? El mal. Ahora, hay una paga eterna para los dos. Quien hace el bien, quien vive en esa justicia, tiene una paga eterna. Y quien se la pasa haciendo el mal, igual sufre en esta vida, pero también tiene una paga eterna. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Gloria al Señor. Juan 3:19 y 20. Primera de Juan. Perdón, el Evangelio. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20. Y aquí nos dice esta verdad. La causa de la persecución es por causa de la justicia. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. O sea, el Señor dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz de ¿qué? Y la luz del mundo, la luz de la vida. Y Él nos llama a nosotros también, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahora, dice que la condenación vino al mundo, ¿cuándo? Cuando el Señor vino y los hombres lo aborrecieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Así que, hermanos, la verdadera justicia de Cristo actúa como un espejo incómodo para una sociedad que normaliza el pecado. O sea, nosotros somos incómodos para la sociedad que normaliza toda clase de pecado. Hermanos, miren ustedes cuando opinan del matrimonio igualitario entre dos hombres o dos mujeres. Hay alguien que cite la palabra y de una vez todo el mundo le cansa. Pero cuando dice, no, cada uno puede expresar su amor como quiera, entonces no pasa absolutamente nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no está afectando realmente, no es un espejo. Esa expresión que está dando esa persona no está afectando, no estás viendo la realidad del pecado de esa persona en la cual ella se siente muy cómoda. Hermanos, los hombres no son ateos porque carezcan de información. Los hombres que aborrecen y niegan a Dios son ateos, hermanos, por una causa que no es el conocimiento. Es una causa espiritual, hermanos. Es espiritual. Ellos necesitan negar a Dios. Porque si niegan a Dios, no hay ninguna regla, ni ninguna norma que los rija, así que pueden vivir ¿a qué? A su manera. A su manera. Así que necesitan sacar a Dios de la ecuación. No necesitan. Necesitan sacar el Evangelio de la ecuación. Y hoy vivimos en un mundo que aborrece el Evangelio. Así que, hermanos,
¿Qué significa esta justicia? Esta justicia no es una justicia social, ni ningún activismo político. De ninguna manera. No habla de defender opiniones, tampoco. Habla de vivir conforme al carácter santo de Dios. Esta justicia es acerca de vivir conforme al carácter santo del Señor. Hermanos, esta justicia brota porque es imputada de nuestro Señor Jesucristo, como ya les dije. El creyente es declarado justo por la fe y comienza a vivir de una manera apropiada por la obra del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo comienza a manifestarse en él. Y ya vimos, es amor. Todo el mundo se está matando y odiando, pero este es amor, y amor aún al enemigo. Es paz. Todo el mundo está en guerra, pero el creyente verdadero está manifestando una paz de una reconciliación con Dios. Esa paz vertical, ahora puede usar esa paz horizontal con los semejantes. Así que, hermanos, la justicia que nuestro Señor Jesucristo describe en las 7 bienaventuranzas, en estas bienaventuranzas, como la pureza, la integridad, la verdad, la santidad, la obediencia, todo esto, hermanos, es parte de una nueva naturaleza. Así que la persecución no siempre significa que tienes razón, que tenemos razón. Y Pedro hace una importante aclaración, 1 Pedro 4:15. Primera de Pedro 4:15 nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, hay personas perseguidas por el mal carácter, por el fanatismo, por la imprudencia, por el legalismo, por la arrogancia. Pero cuando una persona es perseguida por algo que no tiene que ver realmente con ese carácter de hijos del reino, hermanos, eso no es sufrir por causa de Cristo. Y por eso quería que tengan ustedes bien claro esto. Porque puede ser que usted sea una persona altiva, una persona que donde vaya le gustan los pleitos, las contiendas, y la persona no lo quieren a usted y le hagan el feo, y usted dice, uy, ¿entonces por ser qué? ¿Es porque yo soy creyente, porque soy evangélico? ¿Sí? No. Ese es por su mal carácter, que no lo quieren en ningún lado. Eso no es por causa de la justicia. Eso no es una persecución y es un odio y es una oposición por causa del Señor Jesucristo, por causa de manifestar el carácter de Cristo, de hijo del reino de los cielos. Eso es por la altivez, es por el orgullo, por la arrogancia, por la vanidad. O entra en conflictos y en contiendas y te odian por eso, pero no por causa del evangelio, no por causa de esa justicia imputada, por falta de manifestar el carácter de Cristo. Hermanos, entonces mucha gente aduce que esa es persecución, me persiguen porque soy creyente. No, te persiguen porque eres odioso. Te persiguen porque eres conflictivo. Te persiguen porque quieren ver frutos de Cristo y no lo ven en su vida, sino ven algo totalmente opuesto, pero te jactas quizá de decir que eres creyente o evangélico. Y esa es una persecución y es una oposición que no tiene que ver con el carácter de la justicia de los hijos del reino. Así es que debemos ser muy cuidadosos, hermanos, que no vaya a ser por un mal carácter nuestro que tengamos oposición. Ahora, se nos muestra, hermanos, que por causa de la justicia nosotros sufrimos. Dice que es por causa de la justicia. Así que la justicia nos conlleva a nosotros a obedecer. Cuando somos justos, obedecemos. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Y Abraham salió, vete de tu parentela, de tu tierra y de tu parentela, de tu padre. Así que tenía que dejar la unión, lo que le unía a él, su familia, y partir, ir sin saber a dónde iba. Pero él obedeció.
cuando se le demanda que sacrifique a su hijo Isaac, él va y obedece. Hermanos, así que nosotros muchas veces sufrimos por causa de obedecer, agradar a Dios antes que a los hombres. Daniel, cuando se le dijo que no podía orar ni arrodillarse a otro Dios que no fuera el que había levantado allí, Babilonia, él no dejó de orar, hermanos. Pero por causa de esa justicia, él fue ¿a dónde? Al pozo. Por causa de la obediencia, fue al pozo de los leones. Los 3 jóvenes que no adoraron la estatua, ¿a dónde fueron? Al horno de fuego. Los apóstoles, en Hechos 4:20, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos recibido, y fueron azotados, fueron encarcelados. Así que la verdadera persecución es cuando nosotros obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, recibimos, hermanos, esa oposición y esa persecución. Así que la causa de la persecución es por causa de la justicia. Y la justicia de Cristo implica obediencia a Él, vivir como hijos del reino. La justicia siempre confronta también, hermanos. La luz nunca necesita discutir con la oscuridad, simplemente alumbra y fastidia. Una persona que pase tiempo en la oscuridad y luego encienda en una luz, ¿qué siente en sus ojos? Fastidio, una aversión total. Quiere seguir cerrando sus ojos, no quiere ser expuesto por la luz, porque le afecta sus ojos. Y esa es la verdad, hermanos. La justicia siempre va a confrontar, siempre va a alumbrar, y la oscuridad siempre va a reaccionar. Siempre. Siempre. Así que, si la causa de la persecución es la justicia, todavía queda una respuesta, una pregunta más profunda. ¿Por qué el mundo reacciona con tanta hostilidad hacia aquello que es bueno? Si la justicia es buena, ¿por qué el mundo, hermanos, responde o reacciona con tanta hostilidad a aquello que es bueno? ¿Por qué lo hace? Pues la respuesta revela el conflicto espiritual que atraviesa toda la historia de la redención, como ya se lo he dicho, y esto nos lleva al por qué el mundo aborrece la justicia. ¿Por qué el mundo aborrece la justicia? Y nuestro Señor Jesucristo hizo una distinción vital, hermanos. Por causa de la justicia es que somos aborrecidos. Así que ser perseguido no es un mérito en sí mismo. El mérito radica en la razón por la cual somos perseguidos. Ahí radica el mérito, ahí radica la bienaventuranza, hermanos. La razón por la cual somos perseguidos. Así que debemos entender que esta justicia, hermanos, es el catalizador del odio mundial hacia los creyentes, hacia los justos, hermanos, porque se trata de una persona, un evento, una fuerza que impulsa, el catalizador se trata de una fuerza, un evento que impulsa cambios grandes y rápidos en la sociedad. Así que nosotros somos esa justicia del Señor, y esa justicia que nosotros vivimos, pues esa opera como ese catalizador. Donde quiera que vayamos, vamos a impactarnos. Y el mundo va a ser reactivo a nosotros. Así que Jesús no atribuye el odio simplemente a la diferencia de opinión, sino en la raíz espiritual. En primer lugar, hermanos, porque el mundo ama las tinieblas. Ya lo vimos en Juan 3:19 y 20. Los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. O sea, ellos no saben que la luz significa la justicia. Por eso usted escucha decir, y eso es evangélico. A mí no me gustan los evangélicos porque dicen que no se puede beber, que no se puede emborrachar, que no se puede tener 2 mujeres, que no se puede hacer esto, aquello. Todo eso, y odian el evangelio y menosprecian el evangelio, y es todos es que los evangélicos. ¿Por qué? Porque aman más que las tinieblas. Porque aman su maldad y su pecado. Él está contento, la puerca está contenta en su lodo. Así que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es un amor que ellos sienten por las tinieblas, por el pecado. Así que la luz lo que hace es que revela el pecado, expone el pecado y desenmascara el pecado.
Y al ellos ser expuestos, ser revelados, desenmascarados, pues lógicamente tienen ese odio y esa oposición, y entonces surge la persecución y el odio. Ustedes sí saben, hermanos, que hoy en día un musulmán en Inglaterra puede predicar su Corán y toda su religión violenta, es una violencia contra las mujeres. Ellos pueden hacerlo y no hay ningún problema. Pero si hay un nativo, un inglés verdaderamente nativo, un inglés que predique el evangelio, es arrestado y llevado a la cárcel. ¿Por qué los ingleses y el mundo se oponen al evangelio y no se oponen a la religión musulmana? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelio expone su injusticia, su maldad, su iniquidad y su pecado. La religión musulmana no los pone. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Por qué el mundo defiende tanto en ese conflicto que hay entre Israel y Palestina? ¿Por qué el mundo defiende tanto a Irán, a Palestina y todos esos grupos terroristas? ¿Por qué los defiende? Porque su religión no opera y no actúa contra la maldad y el pecado. ¿Por qué si odian tanto a aquellos que pronuncian el evangelio o la ley de Dios? Porque ella está contra el pecado. Es así de sencillo. No necesita usted ser un estudioso profundo. Es así de sencillo, hermanos. El evangelio es odioso. El evangelio es odioso al mundo porque el mundo ama las tinieblas, ama la maldad, el pecado, la muerte, la destrucción, hermanos. Y el pecador no quiere abandonar su pecado. Por eso rechaza ¿qué? La luz. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, ¿qué exige? Arrepentimiento. La justicia del Señor exige arrepentimiento. Y el hombre natural, entonces, al ser confrontado por su propia culpa, la justicia le recuerda entonces que el mundo está bajo juicio. Y también, hermanos, porque el mundo pertenece a otro reino. San Juan, primera epístola de San Juan. Irme un poquito rapidito, hermanos. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermanos, el mundo aborrece la justicia porque el mundo pertenece a otro rey. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Pablo dice, somos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque este mundo es un mundo lleno de injusticia. Así que hay un conflicto de lealtades, hermanos. Hay un conflicto de lealtades. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. O sea que el mundo entero está alineado con el padre de mentiras. Ahí, Juan 15:19, Jesús dijo que eran hijos del padre, de vuestro padre el diablo, ¿cierto? Y Satanás es el padre ¿de qué? De mentiras. Así que, hermanos, dice la palabra de Dios en San Juan 15:19. San Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Os aborrece. El mundo odia la justicia porque la justicia es el idioma del cielo. El mundo aborrece la justicia. El mundo es un ciudadano del infierno. Pero por eso el diablo odia ver la imagen de Dios restaurada en los seres humanos. Y por eso desata toda persecución para intentar borrarnos de la faz de la tierra. Recuerde, hay dos reinos y cada uno le es leal ¿a qué? A su rey. Los justos son leales ¿a quién? Al Rey eterno de gloria. Y los injustos son leales ¿a quién? Al príncipe de este mundo.
Así que cada uno le es leal, hermanos. Así que es un conflicto de reinos y de lealtades. El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Colosenses 1:13. En el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermanos, Él nos trasladó. Vemos los dos reinos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, tenemos el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y cuando una persona cambia de reino, automáticamente va a cambiar de lealtad. Cada persona que cambie de reino va a cambiar de lealtad, hermanos. Y el reino de las tinieblas entonces va a responder ¿con qué? Con hostilidad. Claro, porque ya no tenemos lealtad hacia el pecado, hacia el diablo. Ni al pecado. Aborrecemos el pecado. Ahora lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Y el hecho de que aborrecemos el pecado, ya no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Pues lógicamente el mundo, ese otro reino, con todos sus súbditos, con todos sus sirvientes, sus esclavos al que pertenecemos nosotros, nos convertimos en sus enemigos. Y también, hermanos, porque Cristo destruye los ídolos del corazón. El Evangelio confronta el orgullo, la autosuficiencia, la idolatría, la inmoralidad, el amor al dinero, la autonomía humana y tantas cosas que vemos en la palabra del Señor. Así que ninguno de ellos está dispuesto a entregar sus ídolos. Por eso resisten el mensaje. Porque Cristo destruye los ídolos del corazón. También porque Cristo desenmascara la falsa justicia. Los fariseos, por ejemplo, odiaban a Jesús. No porque Jesús fuera injusto, hermanos, porque Él ha sido justo. ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Él les reveló algo. El hermano Giovanni enseñó a los jóvenes aquí. Jóvenes, ¿qué fue lo que vieron hace 8 días? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Les recuerdo. Habló de una máscara. ¿Cómo se llama eso en el griego? Hipocresía. ¿Por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús? Ellos no lo odiaban porque Jesús, hermano, era un hombre justo. No, Jesús era justo. ¿Por qué lo odiaban? Porque Él, ¿qué? Le revelaba su hipocresía. Él le revelaba su hipocresía. Y usted ve que hay un capítulo donde dice hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ahora, Juan 7:7 nos dice que el mundo aborrece al Señor y nos va a aborrecer a nosotros porque yo testifico de Él que sus obras son malas. Así que Cristo testificó de este mundo que sus obras eran malas y por causa de esta justicia, pues lógicamente entonces Él es aborrecido y nosotros también. Así que odian la justicia porque ella les desenmascara su falsa justicia. Y el mundo aborrece la justicia porque esta justicia expone sus malas obras. En Efesios 5:11, se lo voy a leer, nos manda el Señor: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y cuando la iglesia, por ejemplo, defiende la santidad del matrimonio, nosotros defendemos el matrimonio, el diseño original entre un hombre y una mujer. El mundo tiene de una vez conflicto con nosotros. La dignidad de la vida de la concepción, lo que les decía ahorita. Oh, hermanos, esto es terrible lo que está viviendo la nación. O la verdad absoluta de las Escrituras. El mundo nos odia, hermanos. No nos odia porque no seamos tolerantes, sino porque el mundo odia la luz que revela sus obras en las tinieblas. Y también, hermanos, ¿por qué? Porque el creyente refleja a Cristo. El mundo realmente no odia primero al cristiano. El Señor Jesucristo dijo: a mí me aborrecieron primero. Así que realmente el mundo no nos odia a nosotros, hermanos, primero. El mundo odia primero ¿a quién? A Cristo. El mundo odia primero a Cristo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me aborrecieron antes que a vosotros. Así que cada vez que nosotros vivemos en santidad, el mundo va a ver un reflejo del Señor en nosotros. Y eso va a causar, lógicamente, una aversión, un rechazo. Por tanto, la persecución no es simplemente una reacción humana, hermanos. Es la continuación del rechazo del mundo a nuestro Señor Jesucristo. Es la continuación. Cada vez que nos aborrecen a nosotros, es la continuación de ese rechazo. A mí me aborrecieron primero. Siguen aborreciendo al Señor. Siguen aborreciendo su palabra, su evangelio. ¿Y cómo debemos responder los creyentes? Como dice Pedro, cuando le maldecían, no respondía con maldición. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Así que, hermanos, podemos entonces ver que la oposición del mundo también es temporal. Esta oposición va a ser temporal, pero el reino será eterno, hermanos. Vamos a las aplicaciones. Así que el llamado del Señor es claro, hermano. No debemos buscar la persecución por imprudencia, pero tampoco debemos sacrificar la verdad para evitarla. Muchas veces las personas sacrifican la verdad para evitar la persecución. Debemos permanecer firmes en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que fuimos llamados a sufrir la misma persecución. No se sorprendan cuando la cultura lo rechace. Hermanos, si usted nunca es ofendido por el mundo, y es muy probable que usted no esté viviendo como Cristo. O sea, que su manera de vivir no ofenda a alguien. Que su justicia no ofenda a alguien. Usted no ha escuchado por ahí cuando las personas dicen, ay, que se cree el justo, se cree el santo, y santo. ¿Por qué? ¿Por qué responden así? Porque usted ha abierto la boca y ha hablado algo de la palabra. Hermanos, sin abrir la boca ofendemos a las personas, pero por nuestra vida, nuestro carácter, que imita a Cristo, que refleja a Cristo. Así que, si en su vida usted no ha sido rechazado, menospreciado por causa de Cristo, debe evaluar su conversión, examinar su vida. ¿Estás escondiendo la luz para evitar el conflicto? Pídele a Dios el valor para abrazar la incomodidad, hermanos, de la santidad en medio de una generación perversa. El Señor nos dice que nosotros debemos ser luminares en medio de una generación maligna y perversa. Hágase esta pregunta con honestidad ante Dios. ¿Por qué me rechazan? ¿Me rechazan porque soy cristiano arrogante? ¿Soy un cristiano arrogante? ¿Soy criticón? ¿Soy legalista? ¿O me rechazan porque mi vida refleja la gracia, la pureza, la santidad, el amor de Cristo? Eso debe llevarnos a evaluarnos. Así que debemos asegurarnos que nuestra justicia no sea excusa para la falta de amor también. Sufrir por ser un mal cristiano no es una bendición, hermanos. Es algo que arruina, pisotea, menosprecia el Evangelio. Sufrir por ser un buen creyente, hermanos, ese es uno de los mayores honores que se nos puede conceder. Los apóstoles, cuando sufrieron apedreamiento, carcelamiento, se tuvieron por dignos de haber padecido por causa del Señor. Se tuvieron por dignos. Para ellos fue una honra padecer por causa de Cristo. Antes de decir, me persiguen por ser cristiano, pregúntate, ¿estoy siendo rechazado por parecerme a Cristo o por mi mala actitud? ¿Mi vida refleja la mansedumbre, la misericordia, la pureza que Jesús ha descrito en las bienaventuranzas? Así que la bienaventuranza pertenece a quienes sufren por obedecer a Dios, ya lo vimos. Son bienaventurados los que sufren por obedecer a Dios antes que a los hombres, no a los que van provocando conflictos por el orgullo, por la imprudencia, hermanos. Y también debemos aprender algo, que no podemos adaptar el Evangelio, hermanos, para evitar el rechazo, de ninguna manera. La fidelidad a Cristo siempre tendrá un costo. Siempre, siempre, hermanos. Nuestra responsabilidad no es buscar la aceptación del mundo, sino agradar al Señor. Y por causa de agradar al Señor, nosotros vamos a tener que desagradar sí o sí al mundo.
Y en eso incluye su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, su mejor amigo. Los incluye. Hermanos, que el mundo tropiece con la cruz y no con la falta de gracia de parte nuestra. Que rechace el mensaje de Cristo, no por un espíritu orgulloso, contencioso de parte nuestra, hermanos, nosotros, sino porque rechacen la gracia, el amor y la misericordia manifestada a través de los hijos del reino. Ya para concluir, hermanos, la persecución es una marca histórica del pueblo de Dios y una consecuencia normal de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es normal. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Eso no es extraño, eso es normal, es parte de nuestra vida de creyentes. No es bienaventurado cualquier sufrimiento, sino el que padece por vivir conforme a la justicia del reino. El mundo aborrece esa justicia porque ama ¿qué? Las tinieblas, hermanos. Permanece bajo el dominio del pecado y rechaza a Cristo. Sin embargo, quienes perseveran con fidelidad manifiestan que pertenecen al reino de los cielos y esperan una recompensa eterna que supera cualquier oposición presente. Y ese es nuestro consuelo. El Señor tiene preparada una corona para aquellos que perseveramos por la gracia hasta el final. Podemos soportar sufrimiento, dolor, menosprecio, escarnio, persecución y aún la misma muerte. Muchos creyentes vemos en el libro de Hechos, de Hebreos, que los creyentes sufrieron toda clase de pérdida de sus bienes, de su familia, de su propia vida, pero tenían ellos la esperanza de que eran extranjeros, sí, peregrinos, y se dirigían hacia la ciudad eterna, la ciudad celestial. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra en esta mañana, Señor. Agradecemos el que haya hablado en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos llene de esta verdad y esta realidad. La persecución, el sufrimiento, el menosprecio, la oposición es parte de nuestra vida, es parte de la bienaventuranza, bendito Dios. Es parte de la dicha, del gozo, de poder ser perseguido, menospreciado por causa de Cristo, por causa de tu justicia, por causa de vivir como hijos del reino, quienes viven en oposición a un mundo caído, lleno de maldad, lleno de oscuridad, lleno de perversidad, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno y habernos escogido para la fe, para la salvación, para la vida eterna y para ser luminares en el mundo, la luz del mundo y la sal de la tierra. Ayúdanos cada día a vivir como hijos del reino, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en obediencia, en santidad y en justicia. No importa que nuestra conducta y nuestra vida ofenda, sea rechazada, sea menospreciada y quieran avergonzarnos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día con esta conciencia, con esta realidad y con esta verdad, bendito Dios. La causa de la persecución es la justicia tuya, Señor. Un mundo que aborrece la justicia, que aborrece la verdad. Un mundo que odia ser expuesto por la luz, porque ama las tinieblas, porque ama el pecado. Ayúdanos como creyentes a defender, a ser luz y exponer la verdad, bendito Dios. Aún nos cueste perder muchas cosas en esta vida, Señor. Ayúdanos y danos ese poder, que podamos estar de parte de ti y no de parte de tus enemigos, Señor. Que podamos agradarte a ti y no al mundo. Que podamos hacer tu voluntad y no seguir la corriente de este mundo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que la persecución es real y es de la manera que se pone a prueba nuestra fe para que un día recibamos honra, gloria y alabanza. Que no suframos por ser malos creyentes, porque esto no tiene recompensa, al contrario, es vergüenza y afrenta para el Evangelio, sino que suframos por verdaderamente ser justos, creyentes genuinos, verdaderos y reales, que están dispuestos a agradar a Dios antes que a los hombres. Señor, ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.